Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio en vivo desde nuevas ciudades, excepto Juli, que todavía no tiene la habilidad de un background. Mi computador no me deja hacerlo, no sé por qué, es súper extraño. Yo siempre me quedo en Bogotá. Literal, en mi departamento en Bogotá. Eh, Chévere, chévere, chévere. Estamos hoy para un webinar súper interesante, es el segundo Customer Showcase del año y vamos a hablar sobre integraciones. Así es, muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Veo que es un tema que interesa bastante, entonces qué chévere que haya buena participación. Total, Además Así tenemos es, invitados especiales. y que les sirva como complemento a todos los que nos acompañaron al webinar pasado, que también estuvimos hablando un poco de las integraciones, sobre todo sobre nuestro marketplace y las integraciones que ya estaban listas. Entonces la idea es ampliar un poco el tema sobre ese otro tipo de integraciones que existen. totalmente. Buenísimo. Nuevamente asumimos que hay mucha gente que tal vez es su primer en vivo hoy, entonces yo creo que hoy sí vale la pena presentarnos más formalmente, Sí. ¿no es cierto? Los tres somos Customer Success Managers para Latinoamérica. Yo soy José Luis Ortiz y estamos aquí con Juliana Fernández y Diana Cardoso. Hacemos estos webinars en vivo ya desde hace poco más de 2 años y los hacemos cada 2 semanas los miércoles. Entonces, habiéndose registrado al de hoy, pues quedan registrados y les empezarán a llegar los emails de recordatorio para que pues puedan asistir dependiendo de si les interesan los temas respectivos. Exactamente. Hoy nos va a Y hoy, acompañar el equipo de HAL Company, que ya los presentaremos de una vez, ¿no? sí, de una vez, De mejor. una vez. Ya, entonces pueden ir, sí. Invitados especiales. Pueden ir encendiendo la cámara y Ceci, Franco, Buenas a Flor, todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo va? No, Ahí, tenía el mic apagado. Hola, hola. Buen día. Bienvenidos. Gracias. Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva versión de en vivo que tenemos. Estamos muy felices que estén acompañándonos. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de hablarles a su audiencia. Gracias a ustedes. Si les parece, ya cuando pasemos bueno, cada uno, digamos, presente su sección, si quieren ahí empezar, pues contando un poquito acerca de su rol dentro de HAL, yo creo que podemos empezar por ahí. Y ahorita hablemos un poquito de la agenda. Diana, ¿nos quieres comentar qué vamos a ver hoy? Listo, entonces pues aprovechando la compañía de este invitado que les tenemos hoy, que ha tenido la verdad bastante experiencia con el tema de integraciones con varios de sus clientes, la idea es que ustedes puedan obtener más información de cómo HubSpot se puede utilizar a través de integraciones, de cómo podemos tener una gran cantidad de información consolidada dentro de su portal gracias a las integraciones. Entonces ellos nos van a contar sobre algunos casos puntuales de éxito que han tenido. Van a hablar sobre 2 casos, entonces nos van a contar sobre un caso que es la integración con un e-commerce y otro caso que es más velocidad en ventas, fue lo que se logró. Al final la idea es un resumen y como siempre un Q&A para que todos ustedes nos hagan sus preguntas y como siempre, porfa acuérdense de registrar sus preguntas en la parte de Q&A para que no se nos quede ninguna pregunta sin responder. Los animamos por favor a hacer todas las preguntas que quieran aprovechando a nuestros invitados que tienen bastante experiencia en el tema. Exactamente. Vamos a aprender cómo identificar e implementar integraciones para potenciar el uso de HubSpot. Yo creo que ahí nos va HAL a sumar mucho, mucho ahí. No se olviden, por favor, de agregar sus preguntas en la herramienta de Q&A, de preguntas y respuestas, porque las vamos a responder al final. Ahí también se sumó Roberto de HAL, que también tendrá la oportunidad de presentarse un poco más adelante. Gracias, Roberto. Y pues ahora sí te doy el control y la palabra, Ceci. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. A ver si llega la pantalla. ¿Llegó? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Muy honrada, muy contenta de estar compartiendo este espacio. Sé que abundan los Zoom y las webinars y sabemos que esto de trabajar desde casa en el confinamiento no es fácil, entonces trataremos de hacerlo muy ameno y sobre todo útil. Ojalá no sea uno más de los webinars que asisten y les agregue algo. Sería muy feliz de poder hacerlo.
HAL Company es una agencia técnica, los únicos en Latinoamérica certificados en HubSpot para implementar, integrar con otras plataformas corporativas, otros software corporativos, y trabajos de migración de datos desde y hacia HubSpot. Hemos sido honrados con esta certificación especial el año pasado, y bueno, hoy les vamos a contar algunos de los proyectos más interesantes y divertidos que hemos trabajado. Una breve historia de qué es la gestión de datos. Y esto creo que es pertinente porque entiendo que en nuestra audiencia hay personas que trabajan en áreas de marketing, otras trabajan en áreas de ventas, otros trabajan en áreas de sistemas. Un poco el resumen es de dónde venimos y hacia dónde va todo esto, ¿no? Y por qué HubSpot en el centro. El ingreso de datos antiguamente, y digo antiguamente capaz que no es eras, pero pasaron décadas seguramente, de cuando nosotros ingresábamos datos uno a uno, cada cual en su puesto de trabajo. Luego vino lo que se llamaba cliente-servidor, en donde había un repositorio de datos único y el trabajo no se tenía que repetir tanto, las personas trabajaban en pos de un objetivo común. Finalmente, hasta llegar al día de hoy, en donde o bien la nube o bien servidores físicos nos permiten que distintos servidores se hablen entre sí, dialoguen entre sí, para llevar y traer datos y enriquecerse mutuamente. Algunos llevan y traen, otros solamente mandan, etcétera, etcétera. Hoy es lo que se llama un poco interoperabilidad, integración, escalabilidad, todo esto se refiere a cómo movemos los datos. ¿Qué busca una empresa cuando integra distintos software corporativos? Algunos de los principales objetivos son estos, quizás alguno de ellos les resuene a ustedes de cosas que pasan en el día a día en su empresa. Evitar el reingreso de datos repetitivos es el tema fundamental. Por ejemplo, en el sistema de facturación nos aparece razón social, lo ingresamos de una forma, HAL Company S.A. En el CRM aparece el nombre de la empresa, otro campo, otro objeto, digamos, y aparece HAL, ¿sí? Es el típico problema que los sistemas no están consolidados. El otro de los objetivos que más nos mencionan los clientes es aprender de los datos históricos, ya sea de un cliente, de un patrón de compras, de un producto, y en base a eso poder predecir el comportamiento futuro. Si conozco lo que pasó, probablemente pueda decir qué puede llegar a pasar. Esto aplica no solo a tema de ventas, también aplica a tipo de producto, etcétera, etcétera. Impacta a ventas, impacta a marketing, impacta a gerencia de sistemas. En marketing principalmente, lo que más nos comentan es la distribución de recursos en las campañas. ¿Dónde me conviene invertir? ¿En qué canal? ¿En qué producto? ¿En qué momento? Son los típicos ejemplos en donde cuanto más datos tengo, mejor decisión puedo tomar. Entonces, al final del día, los objetivos principales de integrar datos, integrar distintas plataformas, es que se disponibilice los datos a toda la organización, es lo que se llama Big Data, Analytics, etcétera, etcétera, para que las personas en las distintas áreas puedan tomar mejores decisiones y encontrar más negocios. Mirada láser. HubSpot en esto ha ayudado muchísimo, es una plataforma abierta. Fran, ahí nos podés contar un poquito más de la integración de HubSpot. Obvio, así como decís, Ceci. Bueno, primero hola a todos, soy Franco de HAL. Bueno, tal como comentábamos y como vimos en la última sesión de en vivo, HubSpot provee distintas formas de integrar las aplicaciones. La mayoría se pueden ver en el mercado de aplicaciones disponible en todas las cuentas de HubSpot, donde se encuentran integraciones desarrolladas por el equipo técnico o por distintos partners. Dentro de esas aplicaciones, las más conocidas como MailChimp, Outlook, Gmail, Zoom, entre otras. Y lo que HubSpot facilita es poder integrar esas aplicaciones con un par de clics y poder conectarlo para trabajarlo en tu cuenta de HubSpot. Además, se pueden integrar aplicativos desarrollados a través de la API abierta de HubSpot. Lo que suele pasar es que cada empresa tiene una necesidad distinta, por lo cual se desarrolla un software, y lo que permite HubSpot es poder conectar ese software y poder trabajarlo, como lo hicimos con un par de casos que estaremos contando en breve.
Por último, si alguien tiene alguna otra duda respecto a estas distintas integraciones disponibles en el mercado de HubSpot, pueden acceder a la última grabación de en vivo, en donde José, Diana y Juli nos compartieron bien todas estas posibilidades que se pueden conectar a las cuentas de HubSpot. Totalmente, Franco. Y justamente ahí, antes de que continúes, la idea es conectarlos, ¿cierto? Conectar y expandir justamente con el anterior webinar, donde ahora les vamos a hablar un poquito más acerca de estas integraciones que no están en el mercado de HubSpot y que se pueden construir desde cero a través de los APIs, que terminan siendo un buen porcentaje de integraciones que hacen estos clientes también. Excelente. Bueno, un breve resumen de lo que escuchamos de los clientes que quieren aprovechar mejor sus datos. Robert, ¿estás ahí con el micrófono? Sí, gracias, Cecilia. Buenos días a todos, mi nombre es Roberto Schatz. Yo hace más de 30 años que trabajo específicamente en temas de integración, bueno, desde el mainframe y hasta ahora serverless en la nube. Así que gratamente me encontré con las facilidades que tiene HubSpot para integrarse. Se puede hacer de todo, casi cualquier cosa que se pueda hacer desde la aplicación se puede hacer desde el API. Así que de eso vamos a hablar, digamos, bastante rápido porque no hay mucho tiempo, pero les voy a contar un poco qué fue lo que estuvimos haciendo en los últimos tiempos con estos casos que comentaban. Por un lado, el gran desafío es el tema de duplicación de datos. ¿Cuántas veces hace falta tener datos en distintos lugares para poder accederlos? ¿Cuántas veces se mandan los mismos datos con distintos nombres y entonces también produce duplicaciones? Muchas veces, digamos, no se hace bien el matching entre las claves, con lo cual se pierde digamos, la identidad y va a parar a un registro que queda zombie de alguna manera. Así lo llamamos en algunos clientes porque son registros que no deberían estar. Entonces, la información está desactualizada cuando uno tiene que tener procesos manuales. Entonces, de repente pueden ser procesos de lotes muy grandes, pero no se pueden hacer todos los días, y aunque se hagan todos los días, peor, porque al hacerlo rápido es mucho más fácil que tenga problemas. Entonces, después está el tema de los datos incompatibles. Algunas plataformas tienen unos formatos, otras plataformas tienen otros. Cosas triviales como, por ejemplo, la zona horaria. De repente uno manda información de una plataforma a la otra, y bueno, uno diría, ok, son 3 horas de diferencia, no hay ningún problema. No, porque de repente no coinciden los parámetros, hay alguna validación y se rechaza el registro. O sea, eso me ha pasado específicamente, así que hay que trabajar sobre eso. El tema de la información inconsistente también tiene que ver con digamos, cómo interpreta cada uno de los sistemas, y de repente muchas veces ocurre que un cliente cambia un mail o pasa algún tema con los datos y quedan datos que no son los que deberían estar. O por ejemplo se hacen actualizaciones que son parciales porque un dato, por ejemplo, se dice que no debe actualizarse, cambia la cabecera de la información y no se cambia el dato que quedó inconsistente. Así que bueno, esa es otra fuente de errores, ¿sí? Bueno, las soluciones son, digamos, son varias. Por un lado, trabajar con actualizaciones combinadas en lote y online. Uno diría, en lote esto me hace acordar al mainframe y qué sé yo. No, el tema es cuando uno tiene, y nos ha pasado, millones de contactos, no es práctico. No es práctico, porque incluso, digamos, por la forma en que se trabaja, si uno, digamos, no dan los tiempos para transmitir todo eso en forma online. Y aparte realmente no es conveniente. Entonces, una buena combinación, por ejemplo, con módulos de sincronización en donde yo tengo un lote que se hace una carga, digamos, cada mes, y HubSpot tiene facilidades en donde yo puedo ponerle a partir de qué día yo quiero que eso se actualice, con lo cual yo podría elegir esos registros y hacer como vistas parciales y recién cada mes hacer un vuelco total. Y bueno, y la sincronización
también tiene que ver con cómo actúa el ciclo de vida, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle de los contactos. Si yo creo un contacto o lo doy de baja, ¿qué hago con lo que está del otro lado? O cambio la identidad, porque eso pasa también. Entonces, un tema muy interesante para facilitar la forma en que se trabaja en las comunicaciones son módulos de conversión con metadatos. O sea, yo defino cómo son los campos de entrada del sistema. Los de salida, en el caso de envío a HubSpot, no los necesito porque los toma automáticamente el conversor. El conversor toma todo lo que viene de HubSpot, lo analiza, sabe cuáles son los tipos, sabe cuáles son las listas, sabe cuáles son los valores reales permitidos y toma la definición que carga el usuario, que la primera vez se puede hacer automática. Se podría tomar una automática y hacerlo de esa manera. O sea, cargar una primera, digamos, versión y después ir ajustándola, porque eso tiene muchos detalles que no están en la semántica, no está toda reflejada en un archivo que me mandan, ¿sí? Así que, bueno, y tema de consistencia de información, esta es la parte más difícil. O sea, y esto a mí me viene pasando desde el sistema financiero. Los bancos tienen cientos, y lo digo, y no estoy haciendo cientos, no, literalmente cientos de bases de datos de clientes, ¿sí? Literalmente. Entonces, ¿cómo se hace para que eso tenga consistencia? Entonces, de alguna manera, yo lo que se hace es analizar cada uno de los datos que viene, cuáles son las reglas de negocio, porque, por ejemplo, ¿qué me dice a mí que ese es el cliente que tiene que corresponder? Tengo 5 clientes con el mismo mail. ¿Cuál de ellos es el que elijo? Bueno, en algunos casos deberías trabajarse del lado del BI, y en algunos casos, si no tienen la capacidad o no tienen el tiempo o no lo quieren hacer, lo podemos hacer dentro del middleware, lo hemos hecho dentro del middleware y realmente es algo que funciona. Excelente. Gracias. Vamos a ver un caso. Y ahí vamos a empezar a entender esto que nos explicó Robert en la práctica, ¿no? Flor, todo tuyo. Bien. Bueno, buenos días a todos. Soy Florencia, gerenta de ventas y marketing en HAL. Les vamos a compartir el caso que tuvimos con Aerolíneas Argentinas. Hicimos una integración con el e-commerce. Ellos tenían una necesidad puntual, que era incrementar sus ventas online. Entonces, cuando comenzamos este proyecto nos encontramos con varios desafíos. Algunos de ellos era integrar su e-commerce, su plataforma de BI y HubSpot. Bien, en esa integración había 3 millones de contactos con más de 450 propiedades por contacto. O sea, imagínense el volumen de datos que había para integrar. Recordemos que en aerolíneas hay un vuelo cada 4 minutos, entonces la actualización de los datos, ese volumen es inmenso. Se cruza el número de vuelo, el aeropuerto de origen, de destino, la clase en que voló, o sea, hay una infinita cantidad de propiedades para integrar en cada vuelo nuevo. Desde HAL, ¿cuál fue nuestra propuesta y nuestra solución que implementamos? Activamos un HubSpot Marketing Enterprise con más de 450 campos personalizados con la necesidad que ellos tenían puntualmente. Desde el lado de HAL desarrollamos un software de integración para integrar ese e-commerce, plataforma de BI y HubSpot. Y el tiempo de implementación de todo este proyecto fue 90 días. En 90 días todo esto se encontraba integrado. Bien, acá le doy la palabra a Robert para que nos cuente un poco sobre el caso de integración con BI en Aerolíneas Argentinas. Bien, por un lado, bueno, en el gráfico, digamos, podemos ver, es bastante sencillo. Se integró todo, digamos, el componente de middleware podría estar perfectamente en la nube. De hecho, digamos, si no hay temas específicos de gobierno, se recomienda realmente de esa manera porque es mucho más fácil de mantener. En este caso, el servidor de integración, o middleware, como lo llamamos nosotros, está integrado dentro del mismo data center. Entonces,
el servidor de BI manda un archivo de exportación, como les decía, uno mensual y uno diario. De esa manera tenemos lo más óptimo, tenemos todos los días los datos frescos y una vez por mes actualizamos todo para tener una buena foto de toda la base de contactos. Entonces, como decíamos, digamos, una cosa es el cliente y otra es el contacto. El contacto es más abarcativo, puede no ser cliente. Muchos clientes se convirtieron a través de HubSpot, con lo cual, digamos, hay que mantener digamos, el balance entre uno y otro. Entonces, la extracción de datos, ya hablamos de eso, con un esquema de metadatos dinámicos, con conversión inteligente, digamos, de acuerdo a qué tipo es, si es una lista, si son fechas y demás. También conversión de formatos, digamos, sería parte de la misma cuestión. Perdón, en el tema de extracción de datos también es más específico bueno, cómo se separan los datos. Si mandan un archivo, yo puedo elegir cuáles son los datos que mando y cuáles son los que no, o sea que eso sería más que nada selección de datos. Y la conversión es lo que hablábamos recién. Después se puede estructurar datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha pasado en este caso en particular, que envían listas separadas por comas adentro de un archivo de texto. Y eso hay que darle un formato y que pueda ser accedido para poder manipularlo dentro de los workflows. Entonces, automáticamente el sistema de estructuración de datos genera los campos arriba, o sea, automáticamente sabe cómo separarlos y cómo se repiten y qué subestructuras tiene adentro de cada una de las repeticiones, genera los tipos de datos arriba y automáticamente crea los campos y hace las conversiones y las extracciones en el tema de la extracción de datos. La sincronización del ciclo de vida, ya habíamos empezado a hablar, esto tiene que ver con qué pasa cuando un cliente es nuevo, qué pasa cuando un cliente cambia, qué pasa cuando un cliente es dado de baja, porque todavía lo tenemos en HubSpot. Bueno, ¿qué se hace con eso? Todo eso tiene reglas de negocio que se ejecutan en el servidor de integración. Esto también lo habíamos comentado, que es la sincronización diferencial. Yo puedo sincronizar, que no solamente es para el caso del lote diario, ¿no? O sea, yo puedo en cualquier momento tomar una sincronización diferencial y decir, bueno, a partir de este momento yo quiero que se haga una extracción. Sí, o sea, de los datos extractados, que se haga una selección. Entonces, eso para hacer, digamos, estudios, por ejemplo, qué pasó con cierto lote de información, si hubo algún problema y demás, eso también es muy útil. Y el tema, bueno, del vuelco total, lo estamos haciendo en este momento también con las interfaces. Yo le diría que el tema del vuelco total es bastante complejo porque en realidad tiene la facilidad de ir enganchando los registros automáticamente, o sea, son bloques, y el tema del bloque a veces se corta, porque aunque HubSpot tenga altísima disponibilidad, en el medio, digamos, mi conexión desde mi empresa o mi casa se corta. Bueno, ¿cómo se hacen los reintentos? ¿Cómo se hace la sincronización de eso? Bueno, hay muchísimos temas que no les puedo contar ahora por un tema de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tenemos el archivo de contactos, que es el que nos genera Aerolíneas, nuestro middleware, y eso va a parar a HubSpot consumiendo los metadatos, que es básicamente un archivo de base de datos que se configura con un configurador. Esto sería, digamos, un ejemplo. Digamos, cada cliente tiene su idiosincrasia, tiene su forma de tratar los datos, sus metodologías para el tratamiento de cuáles son los datos, la forma en que se muestran los datos y demás. Entonces, este es un ejemplo y se puede adaptar perfectamente, y básicamente se cargan los datos, los metadatos en la base de metadatos, y
después interpreta la información. Acá no hay que cargar, si por ejemplo tenemos 50 campos que se repitieron porque están en una estructura, acá solamente se dice que es repetitivo y el sistema automáticamente interpreta eso y genera las estructuras para que eso se mapee desde el campo de string separado por comas a las estructuras de datos correspondientes. Yo voy a hacer un pequeño repaso para que todos estemos, como se dice, en la misma página. Entonces, llamamos contacto, lo que decíamos, es todo lo que está en HubSpot y que puedes o no ser cliente. La compañía es cuando... Y acá es importante el tema de la compañía, porque algunos utilizan la compañía y otros utilizan el contacto, porque en realidad la compañía es muy parecida a un contacto, de hecho es como un subtipo de un contacto genérico. Entonces, a veces tener la compañía, tenerla dentro de los contactos, a veces es más conveniente porque es mucho más fácil utilizarlo. De todos modos, la compañía siempre tiene un contacto asociado, que es el contacto principal, con lo cual, digamos, es más o menos la misma historia. Eso depende de cada caso. Acá el engagement es, básicamente, no sé si todos vieron cómo es la aplicación de HubSpot, pero, digamos, cuando uno selecciona un contacto, uno tiene un timeline. Quiere decir que, bueno, qué cosas ocurrieron dentro de mi, digamos, relación con ese contacto, que puede o no ser cliente. Uno de los tipos de eventos es el engagement, que el engagement puede ser un mail que le mandé digamos, ya no es dentro de la campaña, sino un mail que yo le envié, entonces lo documento. Puede ser una llamada, y digamos, tipos de lo que nosotros llamamos contactos, bueno, esto sería el engagement. Todo La lo que campaña, aparece en el timeline, ¿no, Robert? Perdón la interrupción. todos estos engagement aparecen en el timeline. Y después vamos a ver en otro caso que es fundamental eso porque todo el tema de los eventos dentro de una central quedan reflejados ahí. Entonces, la campaña, perdón, la campaña es la que me permite, bueno, por ejemplo, hacer una campaña de mails y demás. Claro. Bueno, entonces esto se puso muy techy, y lo voy a pasar muy rápido, pero por ahí alguna persona que le tira para ese lado como a mí. HubSpot tiene cientos de métodos para entrar al sistema. Yo solamente puse acá, ni siquiera todos los más importantes que utilizamos en estos clientes. Uno es, yo tomo, y acá es un tema importante, acá el BID, que es Visitor ID, por eso es un contacto y no un cliente necesariamente, es como es un interno. Acá el BID y el mail funcionan igual. Es más, de hecho, generalmente hay búsquedas por los dos tipos porque toda la filosofía de HubSpot es que yo tengo el mail digamos, como clave principal, así que esto sería equivalente. Yo puedo tomar las listas que comentaba Cecilia, que es, yo puedo tomar cualquier lista, ver quiénes son los que están adentro y puedo hacer cosas con eso, ¿sí? Actualizar un contacto, tomar todos los contactos, y acá lo que les decía, tomar el contacto por email es equivalente funcionalmente a tomarlo por BID. Y esto es maravilloso. El último es, de los millones de contactos que tengo, es, ya puede ser que se actualizó o que se creó nuevo, todos los que fueron recientemente modificados. Y recientemente lo pongo yo, o sea, yo le digo a partir de qué momento. Excelente. Bien. Ceci, si querés pasar a la siguiente, que hay otra lista con más filtros. Bueno, Robert acá ya hizo toda la integración, o sea, tenemos todo dentro de HubSpot integrado con la base actualizada. Bien, ahora dentro de la plataforma, esta es una captura de pantalla de lista inteligente. La lista ayuda a segmentar la base de contactos según la necesidad que tenga, por ejemplo, para hacer email marketing. Un filtro que acá mostramos, por ejemplo, es, me trae todos los contactos que hayan volado más de una vez a Roma y que sean categoría platino. Acá a la izquierda tenemos esas propiedades cruzadas con los criterios que yo estoy buscando y ahí me trae toda la lista de contactos que cumplan con este criterio.
puedo combinar infinitos criterios según la necesidad para hacer envíos de email marketing. En conclusión, vamos a ver un poco los resultados de Aerolíneas Argentinas. Hubo reducción de tiempo en email marketing. Antes tardaban 24 horas más un equipo de diseño externo. Dependían de alguien que arme la pieza y alguien de sistemas que le envíe la base. Hoy podemos tardar 10 minutos en hacer envíos de email básicos, 1 hora para emails más extensos y personalizados, y hay una sola persona armando estas piezas. Bien, mejoras en métricas de email marketing. De un año al otro se logró aumentar 7 puntos en el promedio de tasa de open. En el 2018 teníamos 15 y en el 2019 teníamos 22. ¿Qué logró eso? ¿Cómo se logró eso? Con la personalización. Nosotros tenemos la base de contactos, conocemos a nuestra audiencia, saben lo que quieren, entonces con inteligencia artificial y predicción de compra podemos hacer personalización. Bien, mayor velocidad y agilidad con automatización. Antes hacían pocas acciones y no había automatización, las hacían manualmente. Hoy tienen más de 100 workflows encendidos que se basan en previaje, en post-compra. Hay un incremento de app y cross-selling de servicios adicionales, por ejemplo, vender un VIP o una maleta adicional, etc. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Recuerdan que su necesidad principal era incrementar las ventas online. Bueno, el objetivo fue cumplido y crecieron el doble sus ventas online. Bien, acá hay una reseña de Germán Airasca de Aerolíneas Argentinas. Fue una persona que estuvimos trabajando varios meses codo a codo para este proyecto. Así que bueno, cuenta un poco la experiencia con HubSpot y con HAL. Flor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sintieron que fue sencillo, a pesar de que, por ejemplo, hicieron 450 propiedades personalizadas, etcétera? Muchas veces vemos ese tipo de números, cualquier empresa, y dicen, no, va a ser imposible hacer esta integración, no vamos a lograr llegar a personalizar de tal forma una integración que nos ayude. ¿Sintieron que fue sencillo el proceso, a pesar de que tengan a alguien experto como Roberto, que hace todo este tipo de integraciones y desarrollos? ¿Sintieron que fue sencillo? ¿Sintieron que en algún momento de pronto se abrumaron o fue muy lograble y muy fácil el proceso? Sencillo no fue, pero se trabajó duro y se trabajó en equipo para primera etapa, tener esa base de contactos y con todos los datos actualizados dentro de la plataforma. Listo, teníamos eso armado, ahora hay que hacer algo con eso, porque hay que sacarle el jugo, así que bueno, hubo muchas reuniones para poder interpretar esa base, para ver los datos que teníamos, y uno iba encontrando necesidades. Sí, se van cumpliendo, pero vos te vas metiendo en la plataforma y HubSpot te da mucho más. Entonces, podés ir sacándole el jugo, por ejemplo, con las listas. Cosas que antes no se podían hacer, hoy sí. Sencillo no fue, se trabajó mucho en equipo. Hoy lo veo y digo, sí, obvio, estuvo buenísimo, lo pudimos hacer. Pero bueno, se trabajó mucho en equipo para lograrlo. De todos modos, Yuri, para contestar tu pregunta del volumen de datos, también es importante que se entienda un pequeño detalle que no es menor, creo. No es que estuvimos metiendo mano inventando los 450 campos uno por uno, porque el software de integración crea campos automáticamente y le asigna propiedades, si es desplegable, si es sí o no, si es numérico, si es alfanumérico. Ahí la genialidad de Roberto de que nos ahorró mucho trabajo interno también, ¿no? Yo, para cerrar el caso de Aerolíneas Argentinas, quería pasar un poquito también un mensaje, un resumen del contexto en el que se encuentran. Como estamos cortos de tiempo, voy a pasarlo muy rápido. El contexto actual de Aerolíneas, siendo una aerolínea de banderas, es que está en una gestión de crisis total. Todos sabemos que la industria del turismo está muy dañada por la pandemia, y en esta instancia pudimos valorar muchísimo el valor que le puede agregar HubSpot. Los vuelos de repatriación para traer argentinos que quedaron varados en el exterior por el cierre de fronteras, los vuelos especiales en donde los aviones fueron no solo reacondicionados, sino despachados con urgencia para traer cargas de PPE, lo que se llaman equipos de protección personal.
Y adicionalmente agregar una cantidad importante de canales de comunicación extras, ya sea para los que tenían pasajes comprados y no podían volar, como también los repatriados que había que comunicarse con urgencia, en forma personalizada, y todo era sumamente delicado. En este contexto, la ayuda que pudimos brindar desde HubSpot con HAL es inmenso. El segundo caso, voy a hablar de la integración de Magnasco Broker, es una compañía de seguros, donde tenía la típica necesidad que puede tener una empresa que está en su camino a la transformación digital. Por un lado, mejorar la experiencia del cliente con una plataforma omnicanal, y cuando decimos omnicanal es desde WhatsApp, redes sociales, teléfono, en este caso en particular, email, etcétera, etcétera. Y la otra necesidad típica es la que muchos gerentes de ventas nos comparten, que es, che, yo también quiero que los vendedores trabajen mejor. No puede ser que tengan que entrar a 3 sistemas distintos para obtener el dato de un cliente. La solución implementada en este caso fue HubSpot Sales Professional, una integración de HubSpot con una central telefónica, un PBX con sistema operativo Asterix, ahora Robert nos va a contar, que se desarrolló a lo largo de 70 días aproximadamente. Robert, ¿nos podés resumir lo que se hace con esta integración, lo que se logró? Bien, hace unos años, no tantos, me tocó implementar una integración de telefonía con el sistema de atención a clientes, 200 operadores, y digamos, todo lo que era el middleware necesario para integrar un sistema de atención de clientes con una central telefónica era una cosa impresionante, ¿no? O sea, te comprabas un departamento, y juro que no estoy exagerando. Hoy en día, con la facilidad que tiene HubSpot para integrarse, se pudo hacer esto en un tiempo bastante razonable. Y las funcionalidades son las mismas que tenían en esa época los top of the line sistemas de integración telefónica, ¿sí? Por un lado tenemos el Screen Pop-up. Esto es muy interesante porque, digamos, el operador está trabajando y de repente se abre automáticamente una ventana aparte, digamos, un tab aparte sin que lo moleste, y él puede ver quién está llamando y, digamos, todo el contexto, ¿sí? En realidad le aparece la ficha, se le abre la ficha directamente del contacto de HubSpot cuando el cliente llama. Entonces la central telefónica manda toda la información de quién es el cliente y demás. Hay un preatendedor con un IVR, un sistema de respuesta, digamos, vocal, y lo que hace el sistema es ve quién es el que le corresponde y le abre el Screen Pop-up. Si elige atender, básicamente el middleware le manda un mensaje a la central telefónica y la central telefónica le envía, digamos, la señal. Entonces, cuando levanta, esto se puede programar para que el Screen Pop-up sea antes o después de levantar el teléfono, ¿sí? Después el tema del Click to Call también es interesante porque está integrado, no es el mismo sistema que utiliza HubSpot para las llamadas, digamos, por defecto, sino que es un sistema que puede integrarse con las centrales que ya están, si uno quiere, ¿no? Entonces, esto es un campo más que está activado, quiere decir que uno cliquea sobre ese campo, el campo se llama llamar, y entonces uno cliquea. En el caso de este en particular es llamar, hay varios campos, uno llamar a la compañía, llamar al personal y llamar al celular y cosas por el estilo. Ahí con el clic lo que se hace es se manda un mensaje a la central telefónica llama a esta persona y llama también al operador o al vendedor en este caso, ¿sí? Entonces, de esta manera es muy fácil operar la agenda, digamos. Después el tema de registro de llamadas, nosotros habíamos hablado de un engagement. Uno de los tipos de engagement es un call, entonces, y el call aparece digamos, en el timeline, con lo cual yo miro el timeline del cliente y sé cuándo llamé, ¿sí? Entonces, eso es interesante para uno
revisar la actividad que haga el cliente y eso queda registrado. Entonces, a su vez, si la central está programada, por supuesto que la central tiene distintas funciones para poder grabar ciertas cosas sí y ciertas cosas no, pero en principio, en este caso, graba todas las que tengan que ver con clientes. Eso queda registrado dentro de la central. Ahora, la central Asterisk es una central de código abierto, o sea que es gratis, pagarán por los servicios de instalación, pero digamos, estamos hablando de otras magnitudes de lo que podía ser en su momento una central Ericsson o lo que sea, y eso se guarda directamente en la central, pero la central tiene una URL, o sea, la central nos puede decir, dado si yo cliqueo una URL, nos puede hacer el rendering, me llama en realidad por teléfono y yo levanto el tubo y escucho la llamada de la que se trata. Lo lindo de esto es que está en el timeline. O sea, yo en el engagement le puse un link, con lo cual vos en el engagement haces un clic y vos sabés, cuando haces el clic ya sabés cuál es la llamada específica que estás buscando, ¿sí? Y el tema del ruteo inteligente es lo que yo les decía, que hay un preatendedor donde el IBR pregunta cuál es el quit o el documento, y cuál es el contexto de eso. Entonces, al middleware le pasa esa información, el middleware define si es una empresa o si es un contacto, y bueno, esto puede ser por segmentación, puede ser por quién es el dueño del contacto, o sea, todos los criterios que se pueden modelar adentro del HubSpot, los puede utilizar el middleware para derivar la llamada. En realidad no deriva la llamada, sino que le da un árbol, digamos, una lista de todos los números a los que tiene que llamar para cada uno de las selecciones que hizo. Entonces, perdón, podemos pasar para atrás uno solo. Entonces, la PBX, o sea, la central telefónica es un Asterisk, está el servidor de integración y ahí están las funciones que se hacen, esas las equivalencias. Así que esto lo van a tener en la presentación, así que no hace falta más. Esto es más o menos como se ve, es un screen pop-up, y quería resaltar un pequeño detalle que es, HubSpot tiene la funcionalidad de calling, ahí atrás se ve, yo puedo hacer llamadas salientes, opcionalmente puedo grabarlos, cuestión de que si el vendedor no viene a trabajar ese día, cualquier persona sepa qué conversación existió con este contacto. Lo que adicionalmente hace el software de integración es habilitar la llamada entrante. Ceci, hay una preguntita. Entonces, ¿el pop-up aparece en el PBX o en HubSpot? ¿Dónde aparece? En la pantalla del vendedor. Sí, en realidad esa sería una pantalla si uno la quiere hacer más reducida, pero el caso general que tenemos implementado es simplemente al operador se le abre el contacto directo, completo, o sea, con todo yo puedo ver el timeline antes de atender. Pero entonces trabajando directamente desde la central telefónica, ¿verdad? O sea, que es en donde ellos trabajan el día a día. Claro, exactamente. Okay. O sea, trabajan con el HubSpot sin tocar nada de la central, no necesitan tocar el teclado, ni para recibir ni para llamar, todo desde HubSpot, desde adentro de HubSpot. La central telefónica externa. Okay, perfecto. Entiendo ya. Entonces, como para ir resumiendo, y ya se nos está acabando el tiempo, la integración de datos es, al final del día, más conocimiento del cliente o del contacto y su contexto, es conocer todos los datos posibles para hacer un mejor marketing. Que marketing no se vuelva loco, ¿sí? Es hacer la operación de marketing y el día a día más fácil, más eficiente, esto quiere decir, con igual plata hacer más o con menos plata hacer un buen marketing asertivo, ¿sí? Con mirada láser, encontrar mejor y más oportunidades de ventas, porque al final del día tener más datos nos ayuda a tomar mejores decisiones, mejores acciones. Pensar fuera de la caja también yo lo llamo pensar fuera de la caja de HubSpot, ¿no? O sea, uno piensa, bueno, HubSpot me da tantos datos ricos,
tan inteligente, tan fácil de operar, pero en realidad cuando uno integra un sistema de facturación, por ejemplo, que usamos el ejemplo al inicio, lo que estamos logrando no es 1 más 1, 2, es muchísimo más. Y un mito que existe es, yo no tengo datos, ¿no? O sea, se suele decir desde marketing, no tengo suficientes datos para hacer tal o cual cosa, o me falta una base, o me falta la facturación. La realidad es que los datos están ahí. Y los datos están ahí, pero muchas veces es un pequeño trabajo de integración lo que hace que tenga la riqueza necesaria para que las áreas de ventas y de marketing lo aprovechen mejor. Les dejo este pensamiento, esta pregunta para que nos quedemos todos, que es, ¿qué necesitas del lado de los datos para traer más negocios, ¿no? Me gusta porque esto es algo que constantemente desde el lado de marketing y ventas nos preguntamos, y quizás necesitamos a un Roberto que diga, espera, yo te puedo traer este dato de acá y este otro dato de acá, ¿no? Simplemente eso. Bueno, ya estamos de nuestro lado. Perdón. Vamos con las preguntas. Preguntas. José, te devuelvo el control. Gracias. Perfecto. Tenemos varias preguntas ahí, ¿no es cierto, Juli? No sé si quieres empezar ahí tal vez con la primera. Perfecto, entonces Beatriz Puerto nos pregunta, buenos días, ¿estas soluciones HAL son para organizaciones de qué tamaños o dimensionados como ventas, cuentas, cantidad de datos, sectores? O sea, me imagino que si ustedes tienen alguna especificación o segmentación de dimensiones, ventas, cantidades de datos, o se puede ajustar a cualquier tipo de necesidad. En realidad es cualquier tamaño de empresa. Hoy, hace años atrás, digo 5, 10, 15 años atrás, integrar 2 software corporativos era una tarea de las grandes o las medianas. Hoy la realidad es que nos encontramos con empresas pequeñas, lo que en Latinoamérica llamamos pymes. ¿Por qué? Porque primero se hizo accesible las tecnologías en sí, como plataformas como HubSpot, y por otro lado porque es la tendencia, ¿no? Mundial, es integrar, es no reinventes la rueda, ya tenés los datos, traelos. Robert también puede agregar obviamente de su lado, pero nosotros estamos viendo la integración no es un pedido exclusivo de las grandes, ni de los bancos, ni de los multinacionales, ¿no? Sí, hoy es algo muy conveniente. Tenemos casos, por ejemplo, de una fábrica de aguas saborizadas. No es por ahí una de las pymes más chicas, pero digamos, tiene 4 operadores. Hicimos toda la integración para 4 operadores, 5 operadores. Súper, Bueno. vamos con una segunda pregunta, que es una que nos hace mucho en Latinoamérica. Ustedes saben que WhatsApp se utiliza mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica. Nos preguntan que si se puede integrar con WhatsApp, nos pregunta Ana. Yo, Ana, te respondo que nosotros ya existen algunas integraciones que ya están hechas por algunos proveedores, no son nativas de HubSpot y puedes entrar a nuestro mercado de aplicaciones y ahí las puedes encontrar porque ya están hechas, listas para usar. No sé si ustedes, equipo, quieren agregar algo de su lado, de la integración con WhatsApp, de lo que ustedes han visto, esta integración como tendencia, si tienen experiencia algún cliente de ustedes que actualmente esté utilizando WhatsApp. No. Y sí, yo acabo de compartir el link a una de las, bueno, yo creo que a la más popular de las integraciones de terceros que tenemos, que se llama WhatsApp. Entonces, ahí tenemos un webinar al respecto si es que quieren revisarlo. Perdón, Robert, vos justo tenés experiencia con todo, pero CRM tiene integración con Odoo. Creo que está bueno eso. Sí, esa es otra pregunta. También si quieren responderla de una vez, de Martín. Si el CRM de HubSpot se integra con Odoo. ¿Odoo? Odoo, no sé cómo se dice. No, tenemos una integración que ya voy a poner ahí, Martín, ya lo voy a dejar que responda Roberto, pero tenemos una integración que es hecha posible a través de PySync, que es esta empresa que adquirimos nosotros el año pasado. Te pongo el link para que revises la integración, que es básicamente sincronización bidireccional en tiempo real de los datos entre Odoo y HubSpot. Pero no sé por ahí si es que en HAL han tenido experiencia en particular con esa integración.
No, pero digamos, sí la experiencia que hemos tenido es que es fácil integrar con cualquier ambiente, incluso hemos integrado con otros CRMs que son de nicho, que no tenían prevista la integración, con lo cual eso fue todo un desafío. Así que no veo ningún problema en integrar ni con WhatsApp ni con cualquier otra plataforma que ya esté preparada. O sea, Perfecto. Hay una pregunta que me parece muy interesante perdió, de Fabián aquí, que nos dice, ¿cómo hacen para mantener la confidencialidad de toda esa cantidad de datos, para que no haya robo de datos? Pues una vez que está sincronizando a WhatsApp y en general cuando está ahí con el middleware. a ver, desde el lado del middleware, el middleware se le entrega un manual de instalación y en el caso, hasta ahora todos los clientes lo tienen on-site. O sea, no lo tienen en ningún lado que no esté controlado por ellos y lo operan ellos, con lo cual, digamos, si hay una pregunta, bueno, ya sería más en el caso de HubSpot, todas las, digamos, las certificaciones y los recaudos que tienen arriba, porque nosotros no tocamos los datos de los clientes, salvo que ellos nos pidan específicamente, bueno, procesame esto porque tengo este problema. Perfecto. Sí, desde la HubSpot también contamos con los pues permisos y toda la seguridad del caso para manejo de datos siguiendo ciertos protocolos internacionales. Veo que nos preguntan la documentación técnica. María Centeno nos pregunta la documentación técnica. Acabo de volver a poner el mensaje. Porfa, chequen el chat ahí un poco que vamos poniendo ciertos links. Acabamos de poner uno sobre la biblioteca de APIs de HubSpot, que ahí está toda la documentación técnica. ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuánto tiempo tomó desarrollar la integración con Aerolíneas Argentinas? Lo incluyeron ahí, ¿verdad? Ujú, fue punta a punta desde el relevamiento hasta el final, aproximadamente 90 días, o sea, 3 meses, tuvimos live. Perfecto. Aquí Sam José también nos pregunta algo interesante y siendo que HAL es un partner que ustedes trabajan dentro del portal de los clientes. Sam nos pregunta si existe un miedo recurrente a la pérdida o robo de información, por lo que personas del partner de la agencia ingresan y pueden tomar esos datos. ¿Cómo ha sido su experiencia con clientes? Obviamente asumo que tendrán documentación interna donde se especifica que ustedes no pueden utilizar esos datos más allá de los que para los servicios contratados, supongo. Correcto. En general existen los documentos que se llaman NDAs o en inglés sería Non-Disclosure Agreement. En general, no. En el 100% de los casos, si el cliente por alguna razón no lo tuviese, somos los primeros en levantar la mano y exigir ese documento firmado por un apoderado. Dicho esto, de todos modos, desde el lado de HubSpot, técnicamente se configura de tal forma que no tengamos ese full acceso a todo. De ninguna manera a nosotros nos quema ese tema. La seguridad de HubSpot sigue estándares internacionales, está totalmente seguro, lo cual no quita que las personas cometamos errores, ¿no es cierto? Entonces están los temas técnicos por un lado y los temas humanos por el otro. Pero sí, es un tema absolutamente recurrente. Hoy por hoy, la realidad es que todo que es digital, es colaborativo, nos vemos obligados a trabajar en múltiples plataformas todo el tiempo. Un poco se está como familiarizando, ¿no? Todo, pero no, imagínense un banco, no quieren correr ningún tipo de riesgo Total. de sus datos, ¿no? Mario nos tenía una pregunta un poco más técnica, tal vez para ti, Roberto. ¿Por qué no hicieron la integración de aerolíneas en tiempo real? ¿Era un requerimiento del cliente o fue por la dimensión de los datos? Sí, nosotros en el cliente de broker lo hicimos todo online, pero con 3 millones de contactos, incluso intentamos hacer, digamos, canales paralelos, pero, digamos, por una política de HubSpot, digamos, uno tiene que tener, que es bastante, o sea, tiene mucho ancho de banda y demás, pero bueno,
no daba para, o sea, no, aunque quisiéramos no se podía hacer. Ok, es por el volumen de datos, entonces. Claro. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más, nada más. Sam, igual en la línea de partners, nos pregunta que para partners que están trabajando con clientes, en que esos clientes ya usan otro CRM, em, ¿hay manera de hacer como con integración, digamos, parcial, en donde solamente cierta información se envía a Hotspot, desde lo que estoy entendiendo la pregunta, ya sea cierta o cierta información de ciertos bloques y tal vez jalar información de diferentes fuentes o diferentes Sí, puntos? por supuesto, e incluso, digamos, así como el último cliente que les comenté de Aguas, tuvimos que entrar directamente a un cliente dentro de Windows. En otros clientes, por ejemplo, un CRM bastante conocido, no voy a decir cuál es, en Argentina, no tenía ningún tipo de integración. Entonces le entramos directamente a la base de datos, lo cual es un horror, pero bueno, funcionó. O sea, cualquier forma que se le pueda entrar, se entra y no hay ningún tipo de problema en seleccionar nada. Eso no me preocupa nada. Perfecto, buenísimo. Sí, sí, o sea, viendo los ejemplos que nos compartieron, pues es una diversidad de tipos de integración y de diversidad también de objetivos, ¿no? Lo cual me parece súper interesante. Y yo creo que ya estamos justos con el tiempo, pero parece que también cumplimos con la mayoría de las preguntas. Así que no sé, algunas palabras finales, equipo de HAL. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es un honor haber estado acá compartiendo la webinar con HubSpot y haber hablado, ojalá haya sido nutritivo, la presentación, y estamos a sus órdenes por si tienen alguna consulta adicional, algún caso que analizar, acá estamos. Muchísimas gracias, ojalá que no haya sido una webinar más del montón, eso esperamos, y nos veremos en la próxima. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Ceci. Y aquí nada más recordarles que HAL al momento es el único Advanced Implementation Certified Partner de Latinoamérica, lo cual quiere decir que tiene una certificación especial de HubSpot para manejar proyectos un poquito más técnicos, pues integraciones y otras cosas diferentes. Que si es que quieren contactarlos para alguna solución, ¿no? De integración, pues aquí está su contacto y pueden hablar con el equipo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao a todos. Chao. Ah.